A continuación, vamos a hablar del Código de Ética del Trabajo Social. En la reunión del 21 de agosto del 2019, de los integrantes del Consejo Nacional de Trabajo Social, se promulga el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia. El objeto del presente código es proporcionar a los trabajadores sociales lineamientos y orientaciones para el ejercicio profesional, en el marco de los derechos humanos y lo consagrado en la Constitución Política de Colombia. El objeto descrito anteriormente permite a los trabajadores sociales en el ejercicio de su profesión contar con lineamientos y orientaciones para las acciones y la toma de decisiones en situaciones complejas. Establecer con principios y valores las actitudes y prácticas que conlleven al logro de los fines de la profesión. Nos permite contribuir al fortalecimiento de las organizaciones académicas y gremiales. Comprometerse en conocer y respetar las normas que reglamentan la profesión contempladas en la Ley 53 de 1977, en el Decreto 2833 de 1981 y en la legislación colombiana. El ser del trabajo social configura por una parte el reconocimiento del otro y de los otros como sujetos sociales y políticos capaces de transformar realidades sociales en los procesos de formación, participación, movilización y acción colectiva. El trabajo social se concibe como una profesión disciplina constitutiva de las ciencias sociales, que se desarrolla en el ámbito de las interacciones entre los sujetos, las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado, de manera dialógica y crítica. Se reconoce la calidad de profesionales en trabajo social a quienes hayan obtenido el título de trabajador social o profesional en trabajo social expedido por una universidad debidamente reconocida por el Estado. Como lo plantea la Ley 53 de 1977, no serán válidos los títulos honoríficos en trabajo social. Según el artículo 6 de la Ley 53 de 1977, para ejercer la profesión de trabajo social se requiere estar inscrito ante el Consejo Nacional de Trabajo Social para que éste expida el registro profesional que así lo certifique. De los principios y valores. Capítulo 4. 10. Principios. Los principios que fundamentan el ejercicio profesional de los trabajadores sociales son los expresados en la Constitución Política de Colombia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, dentro de la libertad, la justicia, la paz y el cuidado del medio ambiente. Estos principios deben ser acogidos y asimilados por los trabajadores sociales. Deberes acogidos y asimilados por los trabajadores sociales. Justicia. Es dar a cada uno lo que le corresponde sin discriminación y reconociendo la diversidad étnica y cultural. Así los trabajadores sociales están llamados a asumir el compromiso de promover la justicia social para los sujetos y para la sociedad en general. Dignidad. Se refiere al valor inherente y único que merece todo ser humano. Corresponde a los trabajadores sociales el respeto de este principio en las relaciones con los sujetos. Libertad. La autodeterminación de las personas en la toma de decisiones y acciones sin que sus actos afecten los derechos de los otros. Los trabajadores sociales deben desplegar acciones para promover la participación con el fin de evitar o superar condiciones de sometimiento. Igualdad. Hace referencia a los mismos derechos y oportunidades para todas las personas sin discriminación por razón de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión pública o filosófica. Respeto. Consideración debida a los otros por su condición de seres humanos. En el ejercicio profesional, los trabajadores sociales deben actuar reconociendo los derechos de los sujetos, sus opiniones, las diferencias culturales y las diversas miradas de la realidad social. Solidaridad. Entendida como la intervención en acciones vinculadas a una causa, se expresa en la voluntad y la capacidad profesional de los trabajadores sociales en direccionar procesos y movilizar recursos. Y por último,
Confidencialidad. Otorgar a la información obtenida el carácter de secreto profesional, respetando la privacidad de los sujetos. Valores. Artículo 11. Las características regionales, culturales e institucionales influyen en el reconocimiento que los trabajadores sociales tienen de los valores asociados a su ejercicio, entre otros, honradez, responsabilidad, lealtad, compromiso, tolerancia, espíritu de servicio, sentido de pertenencia, prudencia, humildad. Por tanto, los trabajadores sociales, para llegar a definir y a acordar los valores y hasta las virtudes según el contexto, deben orientarse por los 7 principios anteriores y tener presente que la comprensión de la diferencia es el pilar fundamental para establecer relaciones de diálogo y equidad. En el acuerdo número 24 del Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia, en el capítulo 5, nos habla de los compromisos. Dentro de los compromisos de los trabajadores sociales, fundamentalmente se encuentran 11 ítems. El primero es tener como base los derechos humanos en busca del bienestar y el desarrollo social. El segundo es orientar, promover y acompañar procesos para el cumplimiento de las políticas públicas. El tercero es participar activamente en toda actividad de proyectos de bienestar. El cuarto es promover la participación de la ciudadanía en programas que tiendan a mejorar las condiciones sociales, la justicia y el bienestar. El quinto, orientar y promover con procesos y métodos propios de nuestra profesión. El sexto es identificar y sugerir cómo superar imaginarios excluyentes de la población. El séptimo, promover la convivencia y la paz en búsqueda de la reparación y la no repetición. El octavo es fomentar el conocimiento y la protección del medio ambiente. El noveno es responder a las demandas y derechos reconocidos de los sectores vulnerables. El décimo es generar incidencia en la resolución de problemas sociales, procesos de transformación y la construcción de tejido social. El onceavo es aportar a la generación de conocimiento sobre el trabajo social y las realidades sociales objeto de nuestra intervención. En el régimen disciplinario se constituyen faltas la contravención o el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la profesión contempladas en la Ley 53 de 1977 y el Decreto 2833 de 1981. La violación de lo expresado en este Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia, las disciplinarias de los trabajadores sociales que se desempeñan como servidores públicos y todos aquellos actos que la ley eleve a la categoría de contravención o delito. Para las denuncias, y según el artículo 8 de la Ley 53 de 1977, le corresponde al Consejo conocer las denuncias que se presenten por faltas contra la ética profesional y sancionarlas. Para esto se debe conformar un comité de ética, el cual se regirá por un reglamento interno. Para el trámite de las denuncias, estas se deben presentar de forma escrita con los respectivos soportes ante el Consejo. El Consejo la recibirá y desarrollará los trámites pertinentes para darle curso al debido proceso y luego la remitirá al Comité de Ética para su estudio. Hacer una prescripción causa la extinción de una acción en el transcurso de un determinado tiempo. En este caso, sería la extinción de la denuncia ante el Comité de Ética, así que esta denuncia pasa a ser declarada de oficio o a petición de una de las partes. Para que el tiempo no sea una causa para no continuar con el proceso, se consideran 3 tipos de prescripción. La primera hace referencia con respecto a las conductas activas u omisivas, donde nos dice que si con una anterioridad de 10 años no se presentaron denuncias iguales a la presunta mala conducta, se podría hacer la prescripción. Si la conducta es continua, debe contarse desde el momento en que ocurrió el último hecho. Si la conducta es omisiva,
desde el momento en el que presuntamente haya cesado el deber de actuar por parte del trabajador denunciado. El otro tipo de prescripción es por inactividad del comité de ética en el proceso, donde nos dice que si en el término de 3 años contados el comité de ética no presentó, no manifestó una decisión, y si se presentó un recurso de reposición como defensa, el tiempo de espera de la decisión del comité debe ser de 1 año. Y por último, el otro tipo de prescripción es por inactividad de la presidencia, que hace referencia al término de 1 año desde la presentación del recurso de apelación. De acuerdo con los acuerdos 001 del 2001 y el 021 del 2018, el Consejo debe conformar el Comité de Ética, el cual debe estar integrado por 3 trabajadores sociales. Uno debe ser nombrado por el Consejo Nacional del Trabajo Social, otro por el CONES, que es el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, y otro por el FETS, que es la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales. Estas personas serán elegidas por medio de convocatorias públicas, las cuales ya serán adelantadas por cada uno de los 3 organismos que ya, que ya nombramos. En este procedimiento también se escogen a los respectivos suplentes. El periodo de labores de cada integrante debe ser de 3 años. Y el perfil de estos integrantes del comité de ética es que ellos deben presentar una documentación en el que conste que son trabajadores sociales con un ejercicio profesional no inferior a 10 años, contar con el registro profesional y acreditar conocimientos en ética. Este consejo será asesorado y dirigido por la dirección ejecutiva del consejo, el cual llevará a cabo las gestiones administrativas necesarias para el trámite de las denuncias y deberá atender las solicitudes del comité de ética para la consecución de asesoría jurídica u otras especializadas. Funciones del comité de ética. Primero, recibir, estudiar y valorar las denuncias que le remita la dirección ejecutiva a cada uno de los integrantes del comité. 2. Discutir y analizar las denuncias. 3. Oír las partes. 4. Emitir un dictamen para cada caso, haciéndolo contar en un escrito denominado decisión. 5. Entregar la decisión a la dirección ejecutiva del Consejo. 6. Colaborar con el Consejo en acciones relacionadas con la ética. Procedimiento disciplinario. El trabajador social denunciado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en todo momento. Como primer paso, tenemos que, una vez recibida y radicada la denuncia, el Consejo en un término de 10 días hábiles debe enviar una copia de la denuncia al profesional y debe citarlo para dar su contestación ante el Comité de Ética. La contestación se puede presentar por escrito antes de la citación. Como siguiente paso, tenemos que, los trabajadores sociales que no residen en el municipio de Bogotá puede hacer la contestación y los descargos por medio de audio e imagen. Siguiente a el comité de ética analizará el denuncio y la contestación y decidirá si formula pliego de cargos o archiva el proceso. En dado caso de que se
formulen pliegos, pliego de cargos, los descargos correspondientes y recibidos. El comité de ética emitirá su decisión. Esta se comunicará personalmente al interesado o se enviará una copia por correo certificado a la dirección registrada. Siguiente a esto, si contra la decisión el interesado podrá interponer los recursos de reposición ante el comité de ética y de apelación ante la presidencia del consejo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación personal o al envío que se hizo por correo certificado. Y por último, transcurrido el término para interponer los recursos sin que el interesado hubiese hecho uso de ellos o una vez interpuestos hayan sido resueltos, la decisión quedará en firme y contra ella solo proceden las correspondientes acciones judiciales. Con respecto a las sanciones, se necesita la decisión del comité de ética y las sanciones pueden ser, bueno, pues tenemos 4 tipos de sanciones, la cual puede ser por amonestación verbal, la cual consiste en que la presidencia del consejo da a conocer privadamente la sanción y eh, la amonestación a la persona sancionada. 2. La amonestación pública, la cual hace referencia a que la presidencia del consejo dará a conocer la decisión del comité de ética a la persona sancionada, además que se expondrá en un lugar visible de la sede del consejo y se hace llegar a halcones, la FEX y a los directivos de las unidades académicas y a las asociaciones de trabajadores sociales del país. Por otro lado, tenemos la suspensión temporal del registro profesional y la cancelación del registro profesional. El acuerdo número 25 es el reglamento interno del Comité de Ética. En el capítulo 1 nos hablan de generalidades. Entonces, el artículo primero es del ámbito normativo, que tiene como referentes la Ley 53 de 1977, el Decreto 2833 de 1981, el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia y el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Trabajo Social. Las normas vigentes que regulen el proceso administrativo sancionatorio que las complementen o modifiquen. El artículo segundo es la interpretación y aplicación. El reglamento especifica las atribuciones y procedimientos que le conciernen al Comité de Ética en las acciones que desarrolle para el cumplimiento de sus funciones. Lo no previsto en él no le compete. El comité es el encargado de supervisar el cumplimiento de este reglamento y tomará las medidas necesarias para que se cumpla. Las funciones que le corresponden directamente al comité en el ámbito de la ética están determinadas en el reglamento interno del mismo y el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia. De acuerdo al Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia, en el capítulo 2, artículo 3, se menciona los criterios para definir el trabajo social. Dice que pensar el trabajo social implica reconocer sus dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica y práctica, conectadas sinérgicamente e interrelacionadas complejamente con el contexto histórico, social y político. El trabajo social configura, por una parte, el reconocimiento del otro y de los otros como sujetos sociales y políticos capaces de transformar realidades sociales en los procesos de formación, participación, movilización y acción colectiva. Y por otra parte, el reconocimiento de las condiciones estructurales y coyunturales de las realidades sociales en las que los mismos sujetos, las organizaciones, las instituciones y el Estado se desenvuelven cotidianamente. En el artículo 4 se menciona la definición del trabajo social. El trabajo social se concibe como una profesión-disciplina constitutiva de las ciencias sociales que se desarrolla en el ámbito de las interacciones entre los sujetos, las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado, de manera lógica y crítica. Comporta referentes de intervención que se constituyen en el eje que estructura el ejercicio profesional,
confiriéndole un sentido social y político para potenciar procesos de transformación social. En el artículo 5 se relacionan otras definiciones. De acuerdo a la Federación Internacional del Trabajo Social, FITS en sus siglas, en la Asamblea del año 2000 en Montreal, Canadá, precisó que el trabajo social actúa en el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un conjunto de acciones de carácter socioeducativo que inciden en la reproducción material y social de la vida con individuos, grupos, familias, comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de transformación social. La FITS en 2004 además expresó que el trabajo social promueve el cambio basado en un cuerpo sistemático de conocimientos que reconoce la complejidad de las interacciones entre los seres humanos y, para entenderlas, recurre a teorías de desarrollo, el comportamiento humano y los sistemas sociales. Por otra parte, en los términos del artículo 1 del decreto 2833 de 1981, se entiende por trabajo social la profesión ubicada en el área de las ciencias sociales que cumple actividades y relaciones con las políticas de bienestar y desarrollo social. Procedimiento para tratar las denuncias. En el capítulo 3 encontramos el procedimiento para tratar las denuncias que son interpuestas contra los trabajadores sociales que actúen en contra de la ética de la profesión. Artículo 13. Generalidades. El comité deberá considerar los casos de denuncias contra la ética basándose en la documentación que le requiera la dirección ejecutiva que está en el artículo 20 del Código de Ética y procederá a estudiarlas y analizarlas de acuerdo con lo descrito en el numeral 1 del artículo 4 de este mismo reglamento, el cual será firmado por los 3 integrantes denominado de decisión. Artículo 14. Expedientes. Los expedientes se identificarán con numeración consecutiva de acuerdo con el orden del recibo de las denuncias. El secretario del comité cuidará que en ellos conste toda la documentación relacionada con cada caso. Cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo la consulta de los expedientes. Las inhabilidades. Un integrante del comité con parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, lazos de sangre, segundo civil por adopción y segundo de afinidad, familia política, con una de las partes, deberá declararse impedido para participar en el caso cuando conozca los términos de la denuncia. Artículo 16. Notificaciones. Por medio de notificaciones se harán los requerimientos y se informará al Consejo Nacional de Trabajo Social acerca del curso del proceso. Para el documento que dé inicio al proceso, el comité deberá elaborar la documentación respectiva. Procedimiento. Artículo 17. Inicio del proceso. Este proceso ético tendrá inicio a partir de una denuncia impuesta en la dirección ejecutiva y ésta deberá enviar una copia de la misma en los términos del literal A del artículo 26 del Código de Ética. Artículo 18. Contestación. El trabajador social denunciado tendrá la posibilidad de contestar a las presuntas faltas que se le imputan y para ello tendrá 3 opciones. Primero, presentar la contestación por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber conocido esta denuncia, de acuerdo con el literal A en el artículo 26 del Código de Ética. Segundo, responder personalmente ante el comité. Y tercero, por un medio virtual. Artículo 19. Reparto. La dirección ejecutiva asignará el caso a uno de los integrantes del comité, quien propondrá en los términos en los que se llevará el proceso, acatando las normas procedimentales del artículo 26 del Código de Ética y demás normas complementarias. Artículo 20. Archivo o pliego de cargos. La determinación de archivar o proferir pliego de cargos se notificará de conformidad con el artículo 16 de este reglamento. Asimismo, en un oficio se citará al interesado a presentar descargos, indicando la fecha y hora en las que se podrá hacer, de manera presencial o según lo dispuesto en la literal B del artículo 26 del Código de Ética. Artículo 24. Decisiones.
La decisión es el pronunciamiento que resuelve de fondo la responsabilidad o no de un trabajador social dentro de un proceso contra la ética profesional de conformidad con el artículo 26 del Código de Ética. Esta decisión será tomada por la sesión en pleno del comité dentro de los 8 días hábiles siguientes después de la sesión. En el capítulo 4 se mencionan las acciones relacionadas con la ética y su artículo 28 indica actividades que el comité responderá a las solicitudes que el Consejo le requiera en lo referente a temas de ética. En el artículo 29 se menciona el apoyo y para el desarrollo de las funciones el comité puede solicitar la asesoría de la dirección ejecutiva y del grupo de apoyo creado por el grupo administrativo. Esto se indica en el artículo 30 del reglamento interno del Consejo. Y por último, el artículo 30 menciona la reforma del reglamento. Indica que solo el Consejo puede reformar este reglamento, sin embargo el grupo administrativo o el comité podrá proponer la forma de todo o una parte del mismo, presentando el texto correspondiente para su estudio y respectiva aprobación.